La herida emocional que Sagitario siempre arrastra se enraiza en su búsqueda incansable de sentido, en ese anhelo perpetuo por una verdad más grande que sí mismo. Una verdad que nunca parece estar lo suficientemente cerca como para ser plenamente abrazada. Sagitario, regido por Júpiter, el planeta de la expansión, el conocimiento superior y la espiritualidad, nace con una necesidad visceral de ir más allá de lo evidente, de trascender lo cotidiano y proyectarse hacia horizontes lejanos, tanto en lo físico como en lo mental. Sin embargo, esta misma vocación hacia la libertad y la trascendencia contiene, en su reverso, una angustia silenciosa, la de no pertenecer nunca del todo, la de sentirse exiliado incluso en medio del viaje. La de cargar con una nostalgia por un hogar que quizá no exista en este plano de la realidad. Sagitario no solo viaja por el mundo exterior, también se adentra en los abismos de su alma como quien desciende a una cueva sin mapa, con la esperanza de encontrar una chispa de sentido entre las sombras de su ser. A menudo, ni él mismo puede nombrar aquello que persigue, es un susurro, una sensación vaga, una necesidad que no se sacia con respuestas rápidas ni caminos rectos. En su andar perpetuo, en su búsqueda apasionada, va soltando fragmentos de su identidad sin darse cuenta, deja parte de su inocencia en cada despedida que finge no doler. Abandona ideales en medio de silencios no compartidos y deja atrás visiones que en algún momento le hicieron latir el pecho con fuerza, pero que luego se desvanecieron como humo en el viento. Cada experiencia que no culmina, cada sueño que no germina, deja una marca invisible en su espíritu, como cicatrices delicadas que solo se notan cuando se le mira muy de cerca, cuando se le escucha entre líneas. Y a pesar de todo, sigue avanzando, con la esperanza intacta pero el alma un poco más deshilachada, con la mirada en el horizonte pero el corazón preguntándose si, en algún rincón del universo, alguien podrá ver todo lo que ha dejado atrás en nombre de su libertad. Esta herida, profundamente existencial, no siempre se manifiesta como tristeza evidente. A menudo se esconde tras una carcajada luminosa, como una grieta invisible en una vidriera que solo se revela cuando la luz del alma le da en un ángulo preciso. Se disfraza de entusiasmo vibrante, de esa energía expansiva que parece envolverlo todo, pero que en realidad cubre un anhelo persistente, una nostalgia de algo que nunca ha tenido forma. Un eco lejano de un hogar que quizá nunca existió. Sagitario, con su espíritu en constante ascensión, teme, aunque no siempre se lo permite reconocer, que la vida sea un espejismo, un juego cruel de espejos donde cada respuesta hallada revela nuevas preguntas. Y donde el propósito, ese faro que tanto persigue, se aleja cada vez que parece estar cerca. Es un miedo que no se piensa, se siente. Le retumba en los huesos cuando la noche cae y no hay nadie más con quien compartir el fuego. Le pesa en los hombros como una promesa incumplida cuando todo lo que lo rodea parece mecánico, sin alma. Le quema en el centro del pecho como una oración no respondida. Y esa ansiedad, esa urgencia de alma que busca lo que no sabe nombrar, lo empuja una y otra vez a cruzar fronteras, a reinventarse, a probar caminos que no conoce, como si en la novedad pudiera encontrar alivio. Pero ese impulso también le roba algo, le arrebata la posibilidad de permanecer, de quedarse con lo incómodo hasta comprenderlo, de mirar a los ojos de su propio vacío sin salir corriendo. Lo priva de descubrir que el sentido no siempre se encuentra más allá del horizonte, sino en la intimidad de lo sencillo, en el temblor del presente. Y en este cruce de caminos, donde su alma anhela creer y su razón sospecha, es donde Sagitario sangra más profundamente. No por falta de fe, sino por exceso de sensibilidad, por una percepción tan aguda que siente el dolor de los significados rotos como si fueran propios. Sin embargo, incluso en esa herida abierta, arde una llama, una chispa que no muere, la del buscador que no se rinde, que aún entre lágrimas y silencios, decide volver a levantarse y seguir caminando. Porque aunque a veces dude de la existencia de un destino, cree con todo su ser en la belleza del viaje.
Este abismo le toca la fe, esa fe innata que tiene en un orden mayor, en la justicia cósmica, en la sabiduría del todo. Le toca la confianza, y la obliga a hacerse preguntas que duelen, y si todo ha sido solo una construcción, y si su propia identidad está edificada sobre ideales prestados o promesas de plenitud que nunca se cumplen. Es en este cruce de caminos, entre su necesidad de creer y su miedo a estar equivocado, donde Sagitario sangra más hondo. No por falta de valor, sino por el peso de su sensibilidad, por la profundidad de su deseo de comprender lo inconmensurable. Y aún así, incluso con la herida abierta, sigue avanzando. Porque dentro de su alma herida, vive también la chispa del fuego que lo hace eterno buscador. Desde una perspectiva psicológica profunda, Sagitario encarna el arquetipo del buscador, del filósofo, del peregrino espiritual que no camina por curiosidad, sino por una sed vital que arde como un fuego sagrado. Es una urgencia interna que no da tregua, un anhelo de infinito que lo empuja a saltar muros, cruzar océanos y disolver certezas con tal de llegar a alguna revelación que lo libere. Pero todo buscador, en su travesía, carga también con la sombra del extravío. Cuanto más se aleja del punto de partida, más difuso se vuelve el regreso, más incierta la identidad que alguna vez lo sostuvo. Y así como la luz proyecta sombras, el resplandor de su idealismo ilumina también los rincones oscuros de su alma, allí donde se siente solo, incomprendido, perdido en sus propias contradicciones. En la vastedad de su mundo interior, a menudo se manifiesta una desconexión emocional sutil pero persistente, como una niebla suave que lo aleja del calor directo de los afectos profundos. No es frialdad, es una forma de sobrevivir. Una estrategia inconsciente que ha tejido como un manto protector para no hundirse en la marea de emociones viscerales que lo desbordan y que no siempre sabe cómo navegar. Detrás de su risa amplia hay grietas que no se ven a simple vista, fisuras diminutas como las de una vasija milenaria que ha contenido demasiados mundos y aún así conserva su forma. Cada carcajada lleva en su eco la vibración de una tristeza antigua, de un amor no dicho, de un miedo silenciado. Su voz, firme y luminosa, muchas veces es la última trinchera antes del silencio, un silencio que no es ausencia de palabras, sino un abismo lleno de lo que nunca se atrevió a sentir por completo. Hay angustias que no caben en sus labios, dolores sin nombre que lo atraviesan como fantasmas suaves, y emociones que se le escurren del alma como lluvia tibia entre las manos, mientras finge que no le importan. Habitar el presente emocional le resulta como intentar detener una estrella fugaz con las manos desnudas, sabiendo que si se detiene, algo dentro podría romperse. Lo emocional, para Sagitario, no es solo profundo, es un océano sin fondo donde teme perderse. En su lógica interna, detenerse significa ceder, significa abrirse a una vulnerabilidad que ha aprendido a domesticar con humor, con sabiduría, con un espíritu viajero que siempre tiene una excusa para seguir. Por eso corre. Corre como si en el movimiento encontrara su redención, como si cambiar de paisaje pudiera sanar lo que el alma todavía no ha podido mirar. Corre con el alma encendida por su fuego vital, pero también herida por las brasas que nunca se apagaron. Corre como quien huye de una casa en llamas, sin saber que las llamas no vienen de fuera, sino que brotan desde dentro, de un corazón que arde por ser comprendido, por ser sostenido, por ser simplemente permitido. Y en esa fuga constante, en ese impulso a no parar, hay un grito silencioso que dice: ¿podría alguien, alguna vez, amarme incluso cuando no soy fuerte, cuando no soy sabio, cuando no soy libre? Su alma, influida por el fuego mutable de Júpiter, arde con una necesidad imperiosa de crecer, de conocer, de romper todo límite que se le imponga. Incluso si el precio de esa expansión es dejar atrás fragmentos esenciales de sí mismo. Como una estrella fugaz que nunca se detiene, su impulso es volar, siempre más lejos, siempre más alto. Y sin embargo, en lo más íntimo de su ser, hay una fragilidad silenciosa que tiembla con cada despedida, con cada nuevo comienzo, con cada territorio conquistado al precio del desarraigo. Prefiere filosofar el dolor a sentirlo,
envolverlo en palabras lúcidas, transformarlo en teoría antes que reconocer su peso real en el cuerpo. Prefiere intelectualizar la herida, vestirla de sentido, hacerla bella y útil antes que dejarla sangrar en silencio. Y así, sin notarlo, va edificando una armadura de pensamientos, conceptos, verdades elevadas que lo protegen del contacto directo, de ese roce humano que no exige explicaciones, solo piel, solo alma, solo presencia. Ese contacto que no se piensa, que no se racionaliza, que simplemente ocurre cuando dos miradas se encuentran sin filtros. Ese contacto lo inquieta, porque lo desarma, lo obliga a bajar de las alturas donde se siente a salvo. En ese espacio interior que tanto ha protegido con fuego y sabiduría, aún late una necesidad primitiva y tierna, la de ser mirado sin expectativas. La de ser abrazado con la misma devoción con la que él busca el sentido del universo. Ser comprendido sin ser diseccionado, sin que lo conviertan en un concepto más. En lo profundo de su alma hay un niño, de rodillas en el fondo de una cueva estrellada, que alza los ojos hacia un cielo que ama, pero que no le responde. Y sueña, con cada parte de su ser, que un día alguien se atreva a bajar hasta donde él se oculta, no con linterna, no con preguntas, sino con un silencio amoroso, sin prisa, solo con la ternura de quien se queda. Que alguien se siente a su lado y le diga, sin necesidad de entenderlo todo, está bien no saber, está bien no tener fuerzas, está bien no ser brillante todo el tiempo. Está bien solo ser. Ser con miedo. Ser con dudas. Ser en medio del caos. Y que eso, en toda su desnudez, sea suficiente. Que no tenga que demostrar, que no tenga que explicar. Solo ser. Y ser profundamente amado por eso. Esta herida se origina muchas veces en experiencias tempranas donde el alma curiosa y expansiva de Sagitario tuvo que adaptarse a entornos que no supieron acoger su fuego. Donde la validación no llegaba por el simple hecho de ser, sino por el hacer, el destacar, el entender antes de tiempo. En esos primeros capítulos de vida, quizás la ternura fue desplazada por la exigencia y la libertad, por la responsabilidad prematura. Tal vez se le exigió una madurez que el corazón aún no había alcanzado, o se le recompensó solo cuando mostraba fortaleza, conocimiento o independencia, enseñándole sin querer que su vulnerabilidad era peligrosa. Que sentir podía convertirse en una amenaza para la imagen luminosa que proyectaba. Así, aprendió a esconder sus miedos detrás de su risa, su necesidad de consuelo detrás de su sabiduría, su llanto detrás de su impulso por crecer. Forjó una identidad centrada en el saber, en el humor como refugio, en la capacidad de elevarse por encima de las emociones densas como si pudiese volar lejos del dolor. Pero bajo esa armadura dorada, vive aún un niño o una niña que no busca otra cosa que ser abrazado en su totalidad. No por lo que sabe, no por lo que inspira, no por lo que comprende del mundo, sino simplemente por lo que es cuando nadie lo observa. Alguien que anhela una mirada que no mira, que no encasille, que no espere nada más que su presencia. Una mirada que diga, sin palabras, te veo, tal como eres, y eso basta. Los tránsitos astrológicos, en su danza sagrada, despiertan estos antiguos ecos internos. Cuando Saturno toca puntos clave en la carta natal de Sagitario, actúa como un espejo severo que muestra las grietas del idealismo, las estructuras que ya no sostienen el alma. Los sueños que deben ser reconstruidos con ladrillos de verdad. Es en esos momentos cuando Sagitario siente el peso de sus propias alas, cuando la frustración lo empuja a preguntarse si su fe es suficiente para resistir el golpe de lo real. La sensación de impotencia lo atraviesa como un relámpago, el fuego que antes lo elevaba ahora quema desde dentro, forzándolo a mirar las ruinas de aquello en lo que alguna vez creyó. Plutón, con su energía transformadora, desciende sin pedir permiso a las cavernas más íntimas de su ser. Le muestra sus deseos ocultos, sus temores primarios, su necesidad de controlar lo que no comprende, disfrazada de sed de libertad. Y es allí, en ese descenso oscuro, donde se enciende una llama diferente,
una que no busca respuestas afuera, sino que arde con la humilde valentía de quien se atreve a iluminar su propio caos. Allí comienza la verdadera alquimia, cuando Sagitario ya no corre hacia la luz, sino que la enciende en lo más profundo de su ser herido. En términos de comportamiento, esta herida se manifiesta en una danza inquieta entre la curiosidad inagotable y el miedo sutil al arraigo. Sagitario tiende a expandirse como una estrella que estalla en todas direcciones, tocando 1000 ideas, 1000 mundos, 1000 experiencias, pero sin quedarse lo suficiente en ninguna como para dejar que lo transformen de verdad. Esta dispersión no es superficial, es la manifestación de una lucha interna, la de un alma que anhela libertad, pero que también teme profundamente ser atrapada por lo que es estable, por lo que implica permanencia. Le cuesta sostener procesos cuando estos ya no estimulan su crecimiento porque su fuego interior arde con una urgencia de sentido que no tolera lo que no vibra. Se inquieta frente a la rutina, como si lo cotidiano fuera una jaula. Se incomoda ante las emociones densas porque no sabe si podrá salir de ellas ileso. Se retrae ante los vínculos que exigen presencia constante, porque en el fondo, teme perder su horizonte interno, ese que lo guía aunque a veces no sepa a dónde va. No se trata de una incapacidad para amar, su corazón es vasto, generoso, capaz de entregarse con una pasión que abruma. Pero teme que al quedarse demasiado tiempo en un solo lugar, su alma se marchite, que al amar sin reservas, su independencia se diluya. Por eso, a veces idealiza lo lejano y desvaloriza lo cercano. Sueña con lo que está más allá, con lo que aún no ha probado, como si la promesa de lo desconocido fuera más segura que la intimidad de lo real. Las relaciones humanas son espejos sinceros donde su herida brilla como una constelación en la noche. Sagitario puede ser luz para muchos, inspirador, generoso, entusiasta, capaz de abrir mundos con una sola palabra. Pero también puede esconderse tras su luz, cerrarse emocionalmente cuando siente que sus ideas no son compartidas, o peor aún, cuando teme que su verdad sea invalidada. La conexión intelectual le resulta vital, como un puente para sentirse visto sin tener que exponerse emocionalmente. Pero la vida le pide más, le pide que se atreva a habitar el sentir, no solo a pensarlo. Le pide que se quede, que se detenga, que respire. Y ahí empieza la verdadera sanación, cuando deja de huir de lo incómodo y se permite la vulnerabilidad de ser. Cuando reconoce que su risa a veces es una máscara que protege una tristeza antigua. Cuando se da cuenta de que su impulso por ser libre puede ser, en el fondo, una manera de evitar mirar su propio dolor. Y cuando, con valentía, se atreve a mostrarse tal cual es, herido, sensible, luminoso, complejo, entonces ocurre la alquimia. Porque en esa honestidad radical consigo mismo, comienza a surgir una libertad más profunda, no la que se obtiene escapando, sino la que nace al habitarse plenamente. Una libertad que no teme al amor, porque ha aprendido que amar no es perderse, sino encontrarse en el otro sin dejar de ser uno mismo. En los arquetipos universales, Sagitario representa al centauro, mitad humano, mitad animal, apuntando su flecha hacia el cielo. Esta imagen encierra su dilema esencial, la tensión entre lo instintivo y lo divino, entre lo terreno y lo trascendente. Su herida radica precisamente en esta dualidad no resuelta, en el esfuerzo constante por armonizar sus pulsiones con sus ideales, su cuerpo con su espíritu. Muchas veces se siente dividido, como si una parte suya deseara entregarse al goce inmediato, mientras otra parte aspira a una visión más elevada y ética de la existencia. Esta división interna puede producir culpa, ambivalencia, autoexigencia y lo empuja a buscar respuestas en filosofías, religiones, viajes, experiencias que amplíen su perspectiva. Pero el verdadero viaje, el que transforma, es el que lo lleva a integrar ambas dimensiones de su ser, sin juzgar una por sobre la otra. El crecimiento personal de Sagitario pasa por la aceptación de sus propias contradicciones. Cuando deja de huir de su dolor y comienza a mirarlo como un maestro, descubre una sabiduría que no viene de los libros ni de los gurús, sino de su propia experiencia vital.
Entonces puede transformarse en un guía auténtico, en alguien que no solo habla de libertad, sino que la encarna porque ha pasado por el fuego de sus propias limitaciones. Este proceso no es fácil, porque implica renunciar a las certezas, abrazar la duda, permitir que su fe se reconstruya desde el vacío. Pero es también profundamente liberador, porque le permite vivir desde un lugar más genuino, más arraigado, más compasivo. En su sombra, Sagitario puede ser dogmático, arrogante, evasivo, demasiado optimista o ingenuo. Pero cuando integra esa sombra, cuando reconoce que incluso su luz puede cegar, se convierte en un faro para otros. Ya no necesita tener todas las respuestas, porque ha aprendido a vivir en la pregunta. Y en ese espacio de incertidumbre consciente, florece su verdadera grandeza, la de un alma en constante expansión, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque el verdadero sentido, el que tanto anhela, no está en el destino final, sino en la capacidad de habitar con presencia cada paso del camino. Y en esa presencia, en esa vulnerabilidad asumida, Sagitario encuentra no solo su sanación, sino también su misión más elevada, inspirar a otros a buscar su propia verdad, no como una huida del dolor, sino como un retorno amoroso a sí mismos.